todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy vamos a hacer una preparación con mucho chocolate para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Siempre relacionamos el amor y la amistad con el chocolate. Por eso el día de hoy te traigo un postre riquísimo, delicioso, con mucho chocolate, y lo más impresionante es su centro, que cuando lo cortas sale todo ese chocolate derretido. Estoy muy segura que a esa persona que tanto quieres y se lo vas a preparar va a quedar encantado o encantada con este postre. Así que ya mismo nos vamos a poner el delantal y vamos a preparar este bizcocho con corazón derretido de chocolate para celebrar el día de San Valentín, el día del amor o el día de la amistad. Comenzamos la receta colocando en un bol 60 gramos de nata para montar, 60 gramos de chocolate oscuro y 25 gramos de mantequilla, los cuales los vamos a poner a baño de María, que es una cacerola con agua hirviendo, hasta que se derrita muy bien y quede completamente diluido. Esta mezcla la vas a dejar enfriar. Cuando ya esté fría, que tenga una textura como esta, la vas a meter en el congelador para que quede un poco más densa. No la necesitamos completamente congelada, sino que sea fácil de manipular. Cuando ya esté lo suficientemente densa y se pueda manipular con las manos, vas a mojar tus manos en agua y vas a dividir la mezcla en 4 porciones iguales y vas a hacer con ellas una pelotita, y te ayuda con la mano mojada para formar una pelotita. No tiene que ser algo perfecto. Con esto vamos a rellenar nuestro bizcocho. Esta va a ser la parte fluida. Los vas a llevar al congelador hasta que las vayamos a usar. Aparte, en un bol vas a colocar 125 gramos de chocolate oscuro y 80 gramos de mantequilla, que los vamos a fundir a baño de María, la misma técnica que usamos anteriormente, y lo vas a dejar enfriar. En el vaso de la batidora colocas 4 huevos enteros, 100 gramos de azúcar, y lo vamos a batir hasta que sea una mezcla espumosa y de color claro, para luego incorporarle la mezcla de chocolate y mantequilla, que ya debe estar casi fría. Vas a incorporarle 80 gramos de harina todo uso cernida a través de un colador. Vas a agregar también 40 gramos de almendra molida, lo que le va a dar un toque ligeramente crujiente a la masa del bizcocho. Luego vamos a tomar 4 moldecitos individuales. Te dejo las medidas en la cajita de información, los cuales los vamos a pintar con mantequilla derretida por la base y las paredes, que quede muy bien cubierto con mantequilla. Y luego los vas a espolvorear con cacao en polvo, que también quede muy bien cubierto de cacao en el fondo y las paredes. Vas a rellenar el fondo con un poco de la mezcla de bizcocho, solamente que cubra un poco el fondo. Lo aplanas un poco con el cuchillo o con el dorso de una cuchara y lo llevas al congelador por media hora para que se endurezca un poco. Es para que no se hunda el relleno. Y luego lo vas a rellenar
con las bolitas de relleno que teníamos en el congelador. Y vas a cubrir el resto del molde con lo que te queda de mezcla para bizcocho. Le das unos golpecitos, quede un poco alisada la superficie. Y en este punto tienes varias opciones. Los puedes hornear inmediatamente o los puedes dejar en la nevera tapadito con un plástico por al menos 4 días. O los puedes guardar tapados con el plástico en el congelador hasta el momento que los quieras hornear. Para hornearlos lo vas a llevar a un horno precalentado a 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit de 20 a 25 minutos. Tienes que comprobar que la superficie esté cocida. Le puedes dar un golpecito con el dedo y comprobar que ya está cocida. Para decorar el plato, esto es opcional, usé una plantilla de corazoncitos y lo voy a espolvorear con cacao en polvo. No tienes que comprar plantillas, puedes hacerlas tú mismo con un trocito de cartón de una caja reciclada, por ejemplo. Y también voy a cubrir el fondo con el cacao. Es para que tenga un contraste contra lo blanco del plato. Colocas tu postre, que debe estar caliente. Lo cubres con azúcar pulverizada. Le colocas un montoncito de nata montada o, si prefieres, una bola de helado de vainilla y lo decoras con alguna fruta de color. Ahora viene el momento crucial de este postre, que es que cuando lo cortas con tu cuchara, todo el interior sale derretido. Es una real delicia. Espero que este postre te haya gustado mucho prepararlo tanto como me ha gustado a mí. Y como habrás visto, parece muy complicado, pero creo que no lo es tanto. Si tienes alguna duda, me quieres dejar una sugerencia o algún comentario, me lo puedes preguntar por aquí, por el buzón de comentarios que tiene YouTube. Comparte este video con toda tu familia y amigos para que el canal pueda seguir creciendo y yo pueda seguir creando contenido de buena calidad. Es muy importante que te suscribas a este canal para que sepas qué cosas vamos a cocinar, por dónde vamos a caminar o de qué tema vamos a conversar. Y para que te suscribas, te dejo por aquí el enlace de suscripción. Suscríbete ya mismo al canal. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!